Hola a todos y bienvenidos otra vez a este canal. Mi nombre es Sandra Susana y hoy vamos a hablar del caso nominativo. Es el más básico de alemán y pues vamos a comenzar con esto. Si bien en los anteriores videos vimos la estructura alemana y también las conjugaciones de verbos, ahora lo que nos faltaría son declinaciones de artículos y pues ya ir viendo algunos verbos y pues más que nada como ciertas oraciones que son pues las básicas de presentarse, de preguntar, las cuales pues vamos a ir viendo en parte. Les voy a ir pasando textos y otra parte va a ser viendo un videito y ya se los voy a ir pasando y les voy a ir explicando qué significa cada cosa y así. Bueno, pues sin más por el momento, pues suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos y vamos a comenzar con esto. Nominativo. Bueno, primero que nada, como ya habíamos visto en los videos anteriores, el nominativo es el caso básico del alemán. ¿Cuándo se ocupa? Bueno, pues cuando el sujeto desempeña la acción del verbo. Una forma también de que podemos detectar que es el nominativo es viendo la oración y preguntándonos. ¿Esta oración contesta a la pregunta qué o a la pregunta quién? Si la respuesta es afirmativa, entonces estamos hablando de que es un caso nominativo. Otra forma también de detectarlo es pues ahora sí que cuando tenemos oraciones como Pedro es flaco o también María corre o Pedro cocina o así. Ese tipo de oraciones que son en las que solo interviene un sujeto y no hay nada que afecte, es decir, no tenemos un objeto indirecto o un objeto indirecto, entonces estamos hablando de un caso nominativo. Esto sí lo doy mucho hincapié porque pues están otros casos como el acusativo, el dativo y el genitivo. Entonces sí es bueno pues ir como detectando bien si estamos hablando de nominativo antes de hablar. Porque si no detectamos que hay algún otro agente o actor al cual está siendo afectado por el verbo. Como yo, la manzana. ¡Me van a comer! I need somebody, not just anybody. You know I need someone. When I was younger, so much younger than. Ahora sí que también el verbo tiene que ver, al final también es el que afecta o no solo al sujeto o si hay otros involucrados. Entonces, como que todo es un conjunto ahí que se tiene que ir tratando bien. Entonces, pues algo muy sencillo para ver qué es nominativo es cuando decimos Pedro es, como que alguien es nominativo. Cuando hace alguna acción y no afecta a alguna otra cosa. En el caso, como ya habíamos dicho, pues dependiendo de los casos se declina el artículo. Hay dos tipos de artículo en cualquiera de los casos, que es el determinado e indeterminado. Y dependiendo del caso, pues es como tiene la estructura. Para el caso nominativo, tenemos los artículos determinados, que es el masculino, el neutro y el femenino, el cual es der, das y die. Para el caso de los indeterminados, tenemos que solo tenemos dos artículos, que es ein y eine. Y en el caso de ein, es válido para artículos masculinos y también para el caso de artículos neutros. Bueno, esto de la estructura ya lo habíamos visto en videos anteriores, pero pues para repasar aquí, pues cuando queremos hacer una afirmación es sujeto, verbo, complemento, y si ocupamos otro verbo, pues se pone al final. Como les digo, es como que abraza el verbo a la oración. Por el otro lado, también puede ser el caso de que tenemos un complemento más verbo más sujeto más el resto del complemento. Y si queremos, podemos añadir otro verbo. Más que nada, si la oración lo requiere, pues se añade el verbo al final. Recuerden, siempre el verbo abraza la oración.
Y pues hablando ya de preguntas, pues tenemos las Fragenwörter, que significa palabras de pregunta, como por ejemplo sería qué, cómo, cuándo. Todo eso es una Fragenwörter. Y luego se pone un verbo, luego el complemento, luego el verbo y luego un signo de interrogación. Recuerden que el último verbo es opcional, dependiendo de si la oración lo requiere o no. El que sí nunca es opcional es el verbo en segunda posición. Sí tiene que estar. Ahora, de la Fragenwörter, en el caso de que utilicemos palabras o preguntas como welche, que significa cuáles, pues sí se requiere decir cuáles idiomas. En ese caso sí se tiene que añadir un sustantivo antes del verbo, pero solo en ese caso y porque sigue formando parte de la Fragenwörter, ya que la Fragenwörter ocupa especificar a qué nos referimos con cuáles, pero sigue esta estructura, nada más es como una extensión de la Fragenwörter. Bueno, lo básico, vocabulario para presentarse, pues qué verbos ocupamos. Si bien ya vimos las conjugaciones, chequen el video anterior. Los verbos que ocuparemos son heißen, que significa llamarse, sprechen, que es hablar idiomas, kommen, que es venir de, y también aquí lleva una preposición dativa después por la naturaleza del verbo. Así que aquí vale resaltarlo, porque si bien no utilizamos casos dativos todavía, apenas estamos en el caso nominativo, no el dativo, sino el nominativo. Entonces, pues sí vale la pena decir que aquí debe de llevar un aus después, pero es más que nada por la naturaleza del verbo. No forma parte como tal de la parte de nominativo, pero pues vale la pena mencionar el verbo comen porque estamos hablando de vocabulario para presentarse, entonces pues tiene que estar. Y por otro lado tenemos el verbo de wohnen y el verbo de sein. Recuerden, aquí está, de hecho les puse si es regular o irregular y en qué nivel está en el caso de que sea irregular. Ahora, para saludar tenemos palabras como Guten Tag, que se aplica en Alemania, Servus, que se ocupa en Austria, y Grüezi, que está en Suiza y significa hola. Es como en varios lados varía también la forma de decir hola. Ahora, las personas y pronombres personales son ich, du, er, sie, es, man, wir, ihr y sie. Recuerden, esto lo vimos en el video anterior. Y bueno, ahora vamos a hablar de estos tres en particular. Er significa él, sí significa ella, es significa cosa, pero funcionará igual que en inglés cuando se ocupa sí, ea o es. Es decir, cuando ocupamos utilizar el pronombre personal de ella, el pronombre personal de él o el pronombre personal que en inglés sería el it. Pues si bien en inglés tenemos que ella sería she, tenemos que él sería he, y tendríamos que las animales o cosas serían it, pues en alemán esto no se puede, no es válido, así que olvídense de que todas las cosas le pongan es. Eso es muy incorrecto, no lo hagan. No, por favor. Entonces, ¿cómo sabemos si es niño o niña? ¿Cómo sabemos si las cosas son femenino o masculino? ¿Qué artículo usamos? ¿Qué pronombre personal ocupamos? ¿Cómo le veo si esta calculadora tiene faldita? Pues, para saber si las cosas tienen faldita o no, pues lo que queda, pues es, por ejemplo, ella es una niña, literal. Entonces ella se ocupa así, de femenino. Él sí es un niño, literal. Ocupa ea. Pero lo demás, como cosas y animales, ahí sí no hay regla. ¿Qué es lo que hacemos? Buscar en el diccionario qué artículo lleva. ¿Es femenino? ¿Es masculino? ¿O es neutro? Una vez que vemos eso, pues ya si queremos ocupar ese sustantivo, tenemos que memorizarnos qué artículo es. Y esto sí se lo sigo, no lo tomen a la ligera, hay que memorizárselo todo.
No es de que, ay, no es importante el artículo. Sí, sí es importante. No queremos hablar como Tarzán y como han visto la estructura del alemán es muy, muy estilo Yoda. Lo que le da ese estilo, esa conjugación para que tenga sentido lo que están diciendo son las declinaciones de artículos y también las conjugaciones de verbos. Entonces, pues no se puede pasar ahí como a la ligera eso. Sí, tiene que irse memorizando. Entonces, una cosa que yo les puedo recomendar pues sí, es ir checando. Hay jueguitos también en internet para saber qué artículos tienen las cosas, irselos aprendiendo, pues no queda de más. Nosotros también en español nos lo aprendimos así. ¿Quién nos dijo que una papelera tiene falda o es niña? Nadie, nos lo memorizamos así y realmente, o sea, lo ves de lejos y dices, pues, realmente, ¿cómo sabemos que es niña? O sea, nada más pues surgió así y eso mismo pasa en el alemán. Y bueno, pues ya en base a eso, pues como dice aquí, si se desea se puede sustituir por el pronombre personal correspondiente. Aquí tengo unos ejemplos de lo que me estoy refiriendo. Tenemos una suricata, como se dice en alemán, die Surikati. ¿Y qué se puede hacer para sustituir como pronombre personal? Pues se usa sí, porque sí es femenino y estamos hablando de un artículo femenino, ya que die es femenino. Y por eso de die Surikate podemos reducirlo a solo hablar así. Y ya estamos diciendo que es la suricata. Claro que antes tenemos que especificar, así como que hacer una oración de la suricata es un animal de África. Y luego puedes decir, ella vive en tal lado y así. O sea, si no empiezas diciendo, ella vive en África, pues no se entiende mucho, ¿no? En cambio, si se pone, pues antes una oración hablando de disuricate, no puedes estar como, pues es redundante si no estás disuricate, 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 es redundante. Entonces, mejor utilizas sí, así te verás más pro. Y está bien hecho, porque si usas es, que es neutro, pues está mal. Ahora, dea pincel. Este es masculino, el artículo dea es masculino, entonces lo sustituimos y su pronombre personal sería ea. Por el otro lado tenemos die, las tijeras. Este die es femenino, entonces quiere decir que lo podemos sustituir por sí. Ahora, die Klebeband, el diurex, es artículo das. Este sí es neutro, por lo tanto podemos usar el pronombre personal es. Y es así como funciona. Entonces, sabiendo el artículo que se puede declinar, dependiendo del caso en el que estamos manejando, que en este caso, por cierto, ya se los había mencionado, es nominativo, y del tipo de artículo que estemos manejando, es la declinación. Es en base al caso y al tipo de artículo, si es femenino, masculino o neutro, y si estamos manejando un nominativo, un acusativo, un dativo o un genitivo, que en este caso, pues como estamos empezando, pues vamos a ir trabajando el nominativo. Ahora aquí hay un ejemplo de usar el artículo, en este caso Mädchen, que es niña, tiene artículo neutro, estás. Entonces, si aquí queremos ocupar Mädchen, tenemos que añadir un ein, porque recuerden que en el artículo indeterminado, para el caso de neutro y masculino, se usa ein. Entonces, aquí podríamos ocupar estas dos formas para utilizar este sustantivo que es niña, Mädchen, para dos oraciones distintas, pero en las cuales pues ejemplifica cómo se puede declinar el artículo das o el artículo ein, ok, dependiendo de si es determinado o indeterminado. En la primera oración significa ella es una niña. En la segunda oración significa la niña es Maddie. Le puse nombre, se llama Maddie. Entonces se puede ver un poco que pues indeterminado es lo que en español sería unos, unas,
Y en el determinado, el artículo determinado es el que sería el a. Ese tipo de artículos pues es el determinado. Indeterminado es unos, unas y así. Ok, ahora vamos a ver un texto. Por ejemplo, ya vimos aquí los verbos. Entonces, ich, yo, heiße, me llamo Sandra. Ich heiße Sandra. Ich komme aus México. Yo vengo de México. Ich spreche Spanish und English. Und ich lerne Deutsch. Yo hablo español e inglés y aprendo alemán. Meine Herkunft ist mexicanisch. Mi origen es mexicano. Ahora, para hacer preguntas y respuestas podemos poner Woher kommst du? ¿De dónde vienes? Aquí recordemos, woher es una Fragenburta, kommst, verbo, y pues ya lo que es el complemento, en lo cual viene pues el sujeto, que es tú. Esa es la estructura de la pregunta. Ahora, algo que les había dicho. En el caso de Belge, se utiliza un sustantivo como extensión de la Fragenburta. Y aquí podemos verlo. Welche Sprachen sprichst du? Aquí sería ¿cuáles idiomas hablas tú? Y podemos ver que aquí tenemos un sustantivo. Tenemos la palabra Belge y esto se toma como la Fragenburta. Welche Sprachen. Y ya luego sigue el verbo, que es spricht, que significa hablar idiomas. Y pues ya luego el complemento en el que está el sujeto. Estas son las formas de estructurar una pregunta. Y ahora vamos con las preguntas y respuestas. Woher kommst du? Ich komme aus México. Yo vengo de México. Wo wohnst du? ¿Dónde resides? Ich wohne in Mexiko-Stadt. Welche Sprachen sprichst du? ¿Cuáles idiomas hablas? Ich spreche Deutsch, English und Spanish. Yo hablo alemán, inglés y español. Wie heißt du? ¿Cómo te llamas? Ich heiße Sandra. Ahora recordemos aquí con el heiß, esta beta es igual a una doble S. Podemos hablar como, por ejemplo, heißt se puede escribir como una H, E, I, doble S y una T. Sin embargo, pues ya depende de uno si quiere utilizar la beta o no. En ambos casos, pues está bien. Y pues, si acaso creo que la chaviza utiliza más la beta para escribir. Creo, por lo que me han dicho. Entonces, si quieren estar en onda con la chaviza, utilicen la beta. Y bueno, ahorita pues voy a ponerles también un videito y les voy a ir traduciendo esa partecita para que también les ayude. Hallo, Hallo, ich bin Bello, der Hund. Wer bin ich? Bello, du bist Bello. Was bin ich? Ein Hund, du bist Bello, der Hund. Mein Papa ist Astronaut. Was ist mein Papa? Astronaut, dein Papa ist Astronaut. Und meine Mama ist Model. Wer ist Model? Deine Mama ist Model. Y pues sin más, espero que les haya gustado este video, espero que les haya ayudado. Dejen en los comentarios qué más les gustaría y si quisieran que siguiéramos trabajando el nominativo o si prefieren que ya nos vayamos como con más temas así puntuales, porque si bien pues el nominativo y pues los demás temas no se manejan con solo un video, también como que no se me ocurre muy bien cómo hacer unas actividades así, no sé si estilo como libro de alemán, así como que saco las actividades de mi libro y las hacemos aquí, si les gustaría algo así, o si quieren mejor que sean como temas más puntuales, o también si les gustó como la actividad del video. Entonces pues sí,
También podría ser algo así, checar como videitos así que tengan nominativo e irles explicando un poquito, ¿no? Así con ejemplos. Pero no sé, ustedes díganme qué opinan. Y pues sin más por el momento, muchas gracias por ver y nos vemos la siguiente. Bye.